Le agradezco a Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital. Eduardo, gracias. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Denise, buenas tardes. Gracias por la atención y por la oportunidad de participar en este espacio. Un saludo a ti y a tu audiencia, especialmente para comentar de este tema de especial relevancia, que obviamente tiene una vigencia muy importante en estos momentos. A ver, este es un hecho ya dado, es decir, la población vive mayoritariamente en la zona seca del país. Es la zona además más productiva, para producir se necesita agua y tenemos solo el 33% del agua en esta zona y además pues con cada vez más eventos de sequías fuertes, aunque luego de repente hay unas lluvias como en Sonora que le dan un giro increíble, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Esta agua, el 33% de la que hablamos es un agua que se puede utilizar mejor, aprovechar mejor, cuidar más, recargar mantos acuíferos. ¿Qué sería, digamos, la estrategia que proponen? Justamente a raíz de este diagnóstico y análisis que, como bien señalaste, hicimos de manera colectiva con la UNAM y un grupo, por cierto, de especialistas e investigadores de múltiples sectores, con un enfoque a propuestas concretas, partiendo de la base de que en general el país, el 71% del territorio nacional presenta ya algún grado de presión hídrica alto o muy alto, y retos en la agricultura, que tiene varias posibilidades para optimizar y mejorar su eficiencia, deficiencias en la gestión del agua en las ciudades, sobreexplotación del agua en cuencas y acuíferos, y justamente complementada esta complejidad con los efectos de cambio climático reflejados en sequías y inundaciones que acabas de mencionar. En este sentido, estamos proponiendo 5 orientaciones estratégicas para propiciar un diálogo, un debate, para fomentar una mejor toma de decisiones y atender estos retos que estamos enfrentando. ¿Cuáles son? Primero que nada, incrementar las eficiencias en los distintos usos, entendiendo que el principal usuario del agua del país es el campo. El 76% del agua se usa en el campo, con eficiencias del 50%. En las ciudades hay pérdidas promedio a nivel nacional del 40% a través de fugas. Y en el caso de la industria, generalmente el reto es más orientado a la contaminación por descargas. Por otro lado, también es muy relevante garantizar la sostenibilidad financiera en el sector. Efectivamente, en los últimos años, los presupuestos públicos han decrecido notablemente y se tiene una perspectiva de que se requieren inversiones sostenidas durante los próximos 50 años. ¿Para hacer qué? Justamente. O sea, Para invertir en mantenimiento de infraestructura, no solo la construcción de infraestructura. Es importante señalar que uno de los grandes problemas que hay actualmente en el país es el mantenimiento de la infraestructura existente, que ya tiene graves daños en su operación. Dinos, como si nos aterrizamos en una, por ejemplo, ¿qué está dañado? Estoy pensando en presas, ¿qué ductos? ¿Qué es? Sí, justamente el mantenimiento de las presas, por ejemplo, de las presas más relevantes del país, requieren mucho mantenimiento para evitar fugas que ya tienen. El caso del sistema Cutzamala, que creo que es muy visible para todo el auditorio. Pero se le ha metido dinero. 40 años de operación. Pero ya se le hizo la segunda línea, es decir, era una sola línea, se inauguró la segunda. Me imagino que eso permite darle mantenimiento a la otra, o tampoco ahí se ha invertido. Aún así se requieren mayores inversiones. Por el tamaño de la infraestructura y por la antigüedad de la infraestructura. Entonces, es importante no solo pensar en la creación de la nueva comunidad, sino en el mantenimiento de la existente, y también es fundamental pensar en la conservación de los ecosistemas, que son las principales fuentes de agua para todos los usos, tanto los acuíferos como las cuencas. La deforestación que estamos viviendo en muchos espacios del país afecta gravemente a largo plazo. Claro, la captación. Ahora, si me dijeras los 5 puntos, digamos, literalmente rojos que ves, en el tema de mantenimiento, ¿dónde está el lugar más peligroso? En el tema de destrucción del ecosistema y que implica una captación fundamental, ¿dónde está? O sea, si lo pusieras en los 5 sitios, las 5 cosas más urgentes, ¿qué dirías? A ver, en el caso de infraestructura natural, sin duda alguna, por ejemplo, en la Ciudad de México, el suelo de conservación, que es la principal fuente de infiltración y recarga. En general en el país... El bosque que está en el sur de la ciudad. Así es, que de hecho abarca 5 alcaldías que están en el sur de la ciudad,
que tiene un grave problema de deforestación y que afecta de manera muy grande su capacidad de almacenamiento, de infiltración y recarga del manto ¿Lo han hablado acuífero. con la jefa de gobierno? Por supuesto, hemos hecho estas propuestas en distintos planos y espacios. Debo de reconocer que es un caso reconocido por las instituciones académicas, se sabe del valor de estos ecosistemas, pero debemos también reconocer que hay una brecha entre la toma de decisiones y las políticas que se hace a nivel ciudad en relación a estos espacios que son tan relevantes. Y esto también sucedió, por cierto, también en otras entidades de la A ver, bueno, pero República, vamos puntos. Quedamos en los 5 puntos. Dirías, uno es, que ya me lo había mencionado en su momento Enrique Lovnitz. No. Lo que estábamos hablando ahorita, los 5 puntos rojos, dices, la conservación del ecosistema que permite la captación de agua para recargar los acuíferos de la Ciudad de México, pues sí, sería devastador que nos quedáramos sin eso. ¿Qué otro elemento en rojo tienes? Abatir las fugas a través de esquemas de sectorización de la red pública y primaria de las distintas ciudades del país. Aproximadamente en las ciudades se pierde del 40 al 50% de agua. ¿Sabes qué me recuerda? No sé si tú lo recuerdas, Eduardo. Yo me acuerdo que cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno, ese era uno de sus principales objetivos, limitar o disminuir la fuga de agua. Y no lo consiguió. Yo siempre me pregunté, bueno, no sé si lo bajó en su momento, pero pues si me dices que sigue siendo el 40%, y la verdad es que me quedé, ¿cuánto es la fuga que tiene un sistema de una ciudad bien mantenida, digamos? ¿Cuál es el porcentaje inevitable de fuga? En los mejores casos a nivel país, obviamente hay parámetros internacionales, hay ciudades que tienen unas eficiencias mucho mayores. Pero en el caso del promedio a nivel nacional que te estoy compartiendo, es del 40 al 50% en las ciudades del país. Es altísimo. Y esto deja ver, es altísimo. Es una pérdida de agua significativa que, por cierto... Déjame ir una pausa, Eduardo, y regreso contigo para que me digas los otros, digamos, los otros focos rojos y para platicarlo. Vamos a una pausa. Estamos aquí atando cabos, platicando con Eduardo Vázquez sobre director ejecutivo de Agua Capital, sobre la seguridad hídrica en México y este llamado que hacen a esta alerta. Me pareció muy importante esto de el tema del mantenimiento, el tema de la urgencia, básicamente, de ciertas inversiones, de eficientar, digamos, el uso del agua con la que contamos, de no perder espacios digamos, que son fundamentales como los bosques para captar agua. Eduardo, te preguntaba de estas 5 urgencias, me dijiste el tema de este bosque en la zona sur de la Ciudad de México, que es fundamental, no perderlo, no dejar que siga siendo talado. ¿Qué otro? Otros temas muy relevantes, las eficiencias, por ejemplo, en el uso agrícola. El 76% del agua en el país se usa para el campo y tiene unas eficiencias promedio del 50%. Es evidente la necesidad de tecnificar el riego. No, pues eso sería el punto, ¿no? Sí, exactamente. La liberación de cada punto porcentual en términos de eficiencia, de volúmenes de agua en el campo, liberaría volúmenes significativos de agua hacia otros usos como es el público urbano, en las ciudades, a conservación de los ecosistemas nuevamente, o incluso la industria. Se deben de promover esquemas que intercambien aguas entre campo, ciudad, industria y viceversa. Hay muchas áreas de oportunidad en este tema y justamente uno de los grandes puntos también tiene que ver con la perspectiva de economía circular del agua, el tratamiento y reuso adecuado del agua. Esto permitiría habilitar nuevamente muchos volúmenes para múltiples usos y atender zonas donde evidentemente hay una escasez muy puntual del agua. Otro tema relevante tiene que ver con el acceso a los presupuestos, bien lo decías tú. En los últimos años han estado decreciendo los presupuestos públicos, como es conocido, y el sector en particular, como muchos otros, debo reconocerlo, requiere muchos recursos, y los recursos fiscales, los recursos públicos no son suficientes. Entonces tenemos que encontrar fórmulas complementarias a través de mezclas público-privadas que permitan canalizar todas estas inversiones necesarias hacia no solo el mantenimiento de la infraestructura, sino la mejora en la gestión del agua y los servicios. Otro tema que es fundamental considerar en estos momentos es habilitar esquemas y políticas para prevenir y gestionar los riesgos derivados del cambio climático. Año con año, en distintas regiones del país, estamos viendo cómo este fenómeno, a través ya sea de sequías o de inundaciones,
están teniendo un gran impacto en distintas localidades del país, y esto es una norma que se está volviendo ya una tendencia que no va a cambiar. Y si no nos preparamos, lo que está sucediendo en este año en Monterrey, en años siguientes va a volver a pasar en otras localidades. El mismo Valle de México el año pasado tuvo una situación compleja. En este año, aparte de Monterrey, tenemos el caso de Mexicali y todas estas ciudades fronterizas que reciben los efectos de la sequía que se está viviendo en el río Colorado. Así que se tiene que habilitar esquemas, políticas y presupuestos para enfrentar de manera debida estos fenómenos. Otro tema muy significativo, y creo que todos lo hemos visto también, es alrededor del fortalecimiento de la gobernanza. Desafortunadamente, los escenarios de escasez en muchos casos presentan potencialmente posibilidades de conflicto social por el acceso al recurso y para el uso de los distintos usuarios y sectores. Sí. Entonces necesitamos reforzar las instituciones, necesitamos tener un marco jurídico adecuado, necesitamos habilitar espacios de participación social donde las decisiones se tomen de manera colectiva, pensando obviamente en la sustentabilidad de la localidad de que se trate, porque otro tema que es recurrente en alrededor del agua es que las realidades son locales. Si bien es un problema global con una dimensión nacional, siempre tiene una realidad específica en cada localidad, y ahí es donde todos los actores tienen que tener un esquema bien armado, bien estructurado, institucional para tomar las decisiones relacionadas. Bueno, pues es una agenda impresionante y creo que un tema aquí continuo es recorte requeriría más recursos, y en realidad ha habido recorte en estas áreas. En fin, pues, sí creo que sería interesante pues ver punto por punto. Pues te agradezco muchísimo, Eduardo, gracias por platicar esto con nosotros. Al contrario, Denise, el documento está a disposición, por supuesto, y siempre interesado de abordar esta temática cuando ustedes lo requieran. Muchos saludos. Gracias, muchísimas gracias.